Bendiciones, mi nombre es María Hernández, como siempre digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, les voy a mostrar entonces mis canales de contacto. Adasa en TikTok, @adasa.predicaciones en YouTube, @adasa-g2j. Mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Bueno, les pido por favor que me acompañen hoy a leer Génesis 27, que es el tema de hoy. Aconteció que envejeció Isaac y sus ojos fueron opacados hasta no ver, y llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él, heme aquí. Le dijo: Soy viejo, no sé el día de mi desenlace. Toma tus aparejos, tu arco y aljaba. Sal al campo y cázame alguna casa. Prepárame comida a mi gusto y tráeme para que coma, a fin de que mi alma te bendiga antes que muera. Pero Rebeca oía lo que Isaac decía a su hijo, Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar la presa, yo creo que se está viendo, no se ve, a cazar la presa que había de traer, Rebeca habló a Jacob, su hijo menor: Mire aquí tu padre que decía mira, he oído a tu padre que decía a tu hermano Esaú: tráeme una presa y prepárame comida para que coma y te bendiga ante Adonai antes que muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te ordeno. Yendo al rebaño, tráeme de allí 2 buenas crías, y con ellas prepararé para tu padre comidas a su gusto. Te acercarás a tu padre para que coma, y así te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca: Mi hermano Esaú es un hombre velludo, y yo lampiño. Quizá me palpe mi padre y quedaré ante sus ojos como tramposo, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Pero su madre le respondió: Hijo mío, tu maldición caiga sobre mí, solo obedece mi voz, así que ve y tráemelos. Yendo entonces tomó y llevó a su madre, y su madre los guisó. Y su madre los guisó como le gustaban a su padre. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los más deseables que tenía consigo en la casa. Vistió a Jacob, su hijo menor, y con las pieles de las crías le cubrió sus manos y la parte lisa de su cuello. Luego puso en manos de su hijo Jacob las comidas que había preparado con el pan. Y él fue a su padre y dijo: Padre. Y él respondió: Heme aquí, ¿quién eres tú? Y dijo Jacob a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me hablaste. Levántate, siéntate y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Y dijo Isaac a su hijo: Qué pronto la hallaste, hijo mío. Y contestó, porque Adonai tu Elohim me la puso al alcance. Pero dijo Isaac a Jacob: Acércate, para que te palpe, hijo, si acaso eres tú mi hijo Esaú o no. Hazel. Bueno, sigue. Ya sigo. Se acercó Jacob a su padre Isaac, y él lo palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no lo reconoció, pues sus manos eran velludas, como las manos de Esaú su hermano. Y lo bendijo, y preguntó: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y él contestó: Lo soy. Y dijo: Hijo mío, acércame la casa, para que coma, y mi alma te bendiga. Y él se le acercó, y comió. Luego le sirvió vino y bebió. Y le dijo su padre, Isaac: Acércate y bésame, hijo. Y él se acercó y lo besó. Y olió el aroma de sus vestidos. Lo bendijo diciendo: Y aquí el aroma de mi hijo, como el aroma del campo que ha bendecido Adonai. A Elohim te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, abundancia de grano y mosto. Que las naciones te sirvan como esclavos, y los gobernantes se postren ante ti.
sé señor de tu hermano, y póstrense ante ti los hijos de tu padre. El que te maldiga será maldito, y el que te bendiga será bendito. Apenas terminó Isaac de bendecir a Jacob, y no bien había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él había preparado un guiso y lo traía a su padre. Y dijo a su padre, levántate mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma. Y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres tú? Y él respondió, yo soy tu hijo primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac con gran estremecimiento. Y dijo, ¿quién pues vino aquí que cazó y me trajo y comí de todo antes que tú vinieras? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de Isaac su padre, dio un grito atroz y muy amargado, y dijo, bendíceme también a mi padre mío. Pero él dijo, vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición. Y dijo Esaú, con razón se le llamó con el nombre de Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se alzó con mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Y respondió Isaac. Y respondiendo Isaac dijo a Esaú, he aquí lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, y lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué dejaré para ti? Y dijo Esaú a su padre, no tienes ni una bendición, padre, bendíceme también a mí, padre. A Isaac lo traspasó el dolor, y Esaú alzó su voz y lloró. Y respondiendo Isaac a su padre dijo, y aquí sin la grosura de la tierra, y sin el rocío de los cielos de lo alto será tu morada. Vivirás de tu cuchillo y servirás a tu hermano. Pero sucederá que cuando te fortalezcas sacudirás su yugo de tu cerviz. Y aborrecía Esaú a Jacob por la bendición con la que lo había bendecido su padre. Y se dijo Esaú, que se acerquen los días del luto de mi padre para matar a Jacob mi hermano. Pero fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí tu hermano Esaú acaricia la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a donde Labán, mi hermano, y mora con él algunos días hasta que se calme la furia de tu hermano, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le hiciste. Entonces te enviaré a traerte allá. Seré privada de vosotros 2 en un solo día. Luego dijo Rebeca a Isaac, estoy harta de vivir por causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de esta tierra, ¿para qué vivir? Bueno, mis amados, aquí cuentan una historia de Isaac con sus 2 hijos. Se acercaba el tiempo de que Isaac muriera, y él quería bendecir a su preferido, que era para él Esaú, porque comía de lo que Esaú cazaba, ¿cierto? Pero para Rebeca el preferido era Jacob, y no solamente era su preferido, sino que Rebeca, ya el Señor le había dicho a Rebeca, el mayor servirá al menor. El Señor ya le había dicho a Rebeca que habían 2 pueblos en su vientre. Rebeca es una persona como que no le gusta los conflictos, ¿no? Le gusta vivir tranquilo, como la mayoría de personas nos gusta. Vivir tranquilo, sin problemas, que nadie se meta con nosotros. Entonces Rebeca, cuando estaba embarazada, tenía un conflicto en el vientre. Veía, los 2 hijos estaban peleando. Esaú y Jacob ya se estaban peleando desde el vientre. Entonces ella estaba angustiada y decía, y usted fue y consultó al Señor por esto. Y el Señor ahí fue donde le dijo que habían dos naciones en su vientre, pero que el menor iba a ser mayor, que el mayor iba a servir al menor. Entonces ella ya sabía esa promesa, por eso Rebeca hizo lo que hizo. Sabía que la bendición era para Isaac. Y aquí vemos que aunque Esaú dice que Jacob le robó a él o lo suplantó, eso es lo que siempre dicen las personas cuando toman malas decisiones, culpar a los otros. Porque Esaú nadie lo obligó a vender su primogenitura. Esaú solamente vio una oportunidad de negocio y la aprovechó, ¿cierto? Algo que él quería, algo que él deseaba y que el otro no valoraba. Si yo tengo algo
si ya alguien tiene algo que no valora y yo lo quiero, pues yo le puedo ofrecer a él algo por eso que no quiere, ¿cierto? Es normal. Y si el otro lo quiere vender, pues lo da, si no lo valora, si no lo quiere. Y eso pasó con Esaú. Esaú no valoraba su primogenitura, pero para Jacob sí era muy importante, tan importante que desde el vientre estaba peleando por eso. O sea, Jacob quería ser el primogénito, pero no pudo serlo. Por eso cuando nació estaba agarrado del talón de su hermano, como quien dijo, yo te voy a seguir hasta que tenga esa bendición. Y no es la primera vez que Jacob hace eso, o sea, Jacob siempre es así. Con el Señor, cuando más adelante vamos a ver en una historia cuando Jacob tiene un encuentro con Dios y también él lucha con Dios y le dice, no te suelto hasta que me bendigas. O sea, Jacob es ese tipo de persona de que dice, yo no te suelto hasta que me bendigas. O sea, que tiene un objetivo claro, que quiere algo claro, que sabe qué es lo que quiere y lucha por eso que quiere. Es ese tipo de Jacob. Por eso Jacob luchó por Rebeca. Él quería a Rebeca y pagó 7 años por Rebeca, después otros 7 años más. Pagó 14 años trabajándole a su suegro Labán por Rebeca, no, Rebeca es su madre, por Raquel, que más adelante vamos a ver en la historia. Por Raquel, él pagó 14 años para que ella fuera su esposa. 14 años de trabajo, casi que un trabajo de esclavitud, donde mantenía sol y a sombra. No era un trabajo cualquiera, un trabajo muy pesado. Pero para Jacob fue fácil. Dice la escritura que para Jacob fue muy fácil. Deme un segundo que se me está descargando el portátil. Así. Bueno, entonces estábamos hablando de Saúl, el tipo de persona que es Jacob. Jacob es una persona que lucha, que sabe qué es lo que quiere y lucha por eso. O sea, a veces nosotros no luchamos por las cosas porque no sabemos qué es lo que queremos. Pero Jacob había dos cosas que quería en su vida. Y una era la bendición. Y la bendición la tenía Esaú. ¿Cierto? Entonces él buscó esa bendición. Y no solamente la tenía Esaú, en ese momento la tenía Esaú porque era el primogénito. Pero después él tuvo que luchar por esa bendición con Dios. Por eso Dios cuando lo bendijo le dijo, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, él luchó con Esaú, luchó con el Señor para tener su bendición, porque él quería la bendición. Él no quería plata, él no quería oro, quería la bendición. ¿Y cuál bendición? La bendición viene de Dios. Dice la escritura, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, y ese enriquece no es de oro y plata. No, enriquece nuestra vida. Dios le dice a la iglesia de Esmirna, tú dices que eres pobre, pero realmente eres muy rico. O sea, debemos entender que la riqueza para Dios no está hablando de dinero, porque dinero, eso queda aquí en la tierra. El Señor nos llama a algo que es pasajero, no le da tanta gloria no alaba algo que es pasajero. Dios alaba las cosas que perduran, que permanecen, que son eternas. Y el dinero no va a ser eterno, ¿cierto? Entonces, por eso le dijo a la iglesia de Esmirna, tú, aunque te crees pobre, eres rica. Y contrario a la iglesia de la Odisea, le dijo, tú que te piensas rica, pero eres miserable, eres pobre, estás desnuda, compra de mí. O sea, la verdadera riqueza es cuando compramos de Dios, cuando vamos a Dios y obtenemos las cosas que vienen de Dios. Esa es la verdadera riqueza. Entonces Jacob es ese tipo de persona que luchaba por la bendición. Y lo segundo que luchó fue por su esposa. Luchó mucho tiempo por su esposa, porque son dos cosas, mis amados, importantísimas de decisión en la vida. Lo primero, tener la bendición de Dios en nuestra vida. Y esa bendición de Dios la tenemos por medio de Jesucristo. Y la segunda cosa vital e importante en esta vida es si te vas a casar, con qué persona te vas a casar. Eso es importante porque es la persona con la que vas a compartir el resto de tu vida. Entonces, eso es muy importante. Entonces, esas dos decisiones son fundamentales para cualquier hombre, para cualquier mujer. O si no se va a casar, pues bueno, ya no tiene que tomar esa decisión. Pero si sí se va a casar, pues tiene que tomar una decisión y tiene que ser con una persona que sea, que la bendiga, una persona que sea correcta para esta otra persona, que sea correcta, que sea una ayuda idónea. Bueno,
alguien con quien él se sentía bien. Y Jacob eso fue lo que hizo. Entonces esas son las dos bendiciones por las que luchó. Entonces aquí estamos viendo cómo Esaú, Rebeca le ayudó a su hijo para obtener esa bendición que quería, ¿cierto? Ni siquiera él tuvo que hacer nada. O sea, Jacob no se dio cuenta de nada. Fue su mamá la que le dijo, hijo, mira, yo escuché, es muy parecido a esto que yo leí en Hechos, no me acuerdo, 23. Hoy leí Hechos 23 o algo así. Y también cuando iban a capturar a Pablo, el apóstol Pablo, que le iban a hacer un complot para matarlo, el sobrino de Pablo estaba ahí. O sea, se dio cuenta de ese complot. O sea, Dios siempre pone oídos para decirle a sus siervos lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que va a suceder. O sea, el Señor no deja a sus siervos sin saber las noticias. O sea, no los coge desprevenidos. Entonces, el Señor, como había escogido a Jacob, el Señor quería que la bendición del Padre fuera para Jacob. Lo mismo pasó o sea, Dios siempre bendice al que Él quiere. Y sí, nosotros podemos decir, Jacob lo hizo mal. Sí, Jacob lo hizo mal. O sea, hay veces humanamente las cosas no son perfectas. Pero después Jacob tuvo que obtener la bendición de Dios. Pero después más adelante Jacob fue engañado por Labán muchas veces. O sea, Jacob tuvo que pagar el precio de eso. Porque Jacob, contrario a Isaac, pues... contrario a Isaac, para Isaac las cosas fueron más fáciles, aunque para Isaac también fue duro, porque Isaac fue ofrecido en sacrificio, casi, o sea, él prácticamente murió ahí. O sea, si usted ve que su padre lo tiene en un lugar para sacrificio, usted ya prácticamente ya está muerto, o sea, usted ya se considera muerto. Isaac murió ahí también, o sea, yo digo que fue más fácil para Isaac, pero tampoco. Todos los siervos de Dios siempre han pasado situaciones difíciles, siempre han pasado pruebas, siempre han pasado cosas y han luchado y han salido vencedores en todas esas batallas, tanto Isaac como Jacob. Esaú no. Esaú no, empezando porque Esaú escogía malas esposas. Mire que aquí al final del capítulo Rebeca le dice a Jacob que mi hijo le dice a Isaac, estoy cansada de las hijas de Ed, o sea, de los heteos. Si Jacob escoge una esposa de aquí, no sé, no quiero vivir o algo así le dijo a Isaac. Por eso Isaac le dijo a Jacob, vete a Harán y consigue esposa ya. De la casa de mi parentela. Ve y consigue allá de la casa de la parentela de tu madre. Porque en Harán vivían todavía los familiares de Rebeca, la madre de Jacob. Entonces vemos esto tan especial Dios, cómo Dios hace las cosas, pero las personas, o sea, los que Dios escoge, mis amados, se nota en que son luchadores, en que luchan. ¿Cierto? En que vencen, en que pasan las pruebas. Porque no es muy fácil decir, es que Dios nos escogió. Sí, Dios nos escogió, pero se prueba que somos escogidos en que luchamos, en que no somos cobardes. Por eso una parte de Apocalipsis dice, pero los cobardes, los incrédulos, tienen destinados para el agua de fuego. O sea, el Señor no quiere cobardes, por eso dice la Escritura, porque nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Eso es lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. No es cobardía, mis amados. Entonces una persona cobarde no puede decir Dios me ha escogido. ¿Sí? Lo primero que Dios quita en nuestra vida es esa cobardía, es ese miedo. Por eso es, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién puede contra mí? Sí, vamos a pasar momentos difíciles, pero tenemos que luchar. Y eso es lo que hacía Jacob. Era un luchador. Le tocó muy duro, sí. Pobre Jacob. Le tocó demasiado duro. Yo me compadezco de Jacob. Yo miro 14 años y más otros años que tuvo que trabajar para que, o sea, siempre como que lo usaron tanto, me pareció a mí. Pobre Jacob. O sea, a mí me da pesar de Jacob. Me da pesar de lo que padeció él. Pero al mismo tiempo me da más pesar de Esaú. De no ser un luchador, de meterse con cualquier mujer, de no agradar a sus padres, porque las hijas de Ed eran un cáncer. Eran un cáncer para sus padres. O sea, los agobiaban, los entristecían. Y la verdad es que nosotros, a nuestros padres, yo le pido a Dios que me dé una nuera bien, que me dé alegría, que sea para mí como una hija, no que sea para mí como un cáncer, como le pasó a Rebeca y a Isaac, ¿cierto? Pero es mi hijo el que tiene que escoger bien, porque es él el que tiene que escoger su esposa. Yo le ruego a Dios porque tenga sabiduría para escoger una buena esposa. Y eso no tuvo Esaú, porque Esaú hacía lo que quería, porque Esaú era un niño grande, era un pataletudo. Por eso, mis amados, lo primero que tenemos que hacer nosotros es dominarnos. Mire que yo ahorita les dije,
el Espíritu de Dios es poder, amor, dominio propio. Tenemos que dominarnos. Hay cosas que nuestro cuerpo quiere, pero no las necesitamos. Hay cosas que nosotros desearíamos tener en nuestra vida, pero nos perjudican. Entonces tenemos que deshacernos de esas cosas que queremos en nuestra vida, pero que nos están perjudicando, que nos van a perjudicar a la larga. Tenemos que no ser niños, mis amados. Tenemos que ser adultos. Tenemos que ser grandes. Tenemos que crecer. No podemos ser como Esaú. Tenemos que escoger bien. Sí, porque si el Señor nos escogió a nosotros es para que nosotros escojamos bien. Por eso Él dice, pongo en delante de ti camino de maldición y camino de bendición. Escoge el camino de bendición. Y el camino de bendición, mis amados, no es el camino de yo hago lo que me da la gana, yo hago lo más fácil. No, así cueste, así sea duro, así haya que pasar momentos difíciles, hay que pasarlos, mis amados. O sea, nuestro carácter no es formado si no pasamos momentos duros. Y tenemos que a veces pasar esos momentos duros, pero pasarlos. No nos vamos a quedar ahí. Por eso dice en Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande por el fuego, no me quemaré. Aunque ande por las aguas, no me ahogarán, ¿cierto? No sé si dice Salmo 23, pero si hay una parte del pasaje que dice eso, en una parte de la escritura. Entonces es esto, tenemos que aprender a moldear nuestro carácter, mis amados. No podemos tener carácter de niños. Los niños no consiguen nada, mis amados. Los niños solamente viven para disfrutar, para vivir gozosos, y está bien. Hay parte de nosotros que podemos ser niños, hay parte de nosotros que todavía podemos ser niños, que podemos disfrutar, pero hay cosas en Dios que tenemos que ser adultos, hay cosas de carácter, que tenemos que formar un carácter adulto, ¿sí? Un carácter de hacer lo que Dios quiera. O sea, cuando era niño, yo pensaba en cosas de niño, pero ahora que soy adulto, pienso en cosas de adulto. O sea, hay cosas de adulto. Los niños no pagan cuentas. ¿Sí? Los niños obedecen solamente a sus padres y hacen travesuras. Nosotros no nos podemos dar ese lujo, mis amados, de hacer travesuras. Tenemos que hacer cosas, porque cuando se hacían travesuras, ¿quiénes pagaban los platos? Pues los adultos pagamos los platos. Si nuestro hijo hace un daño, adivine quién va a pagar. Nosotros, los padres, pagamos, ¿cierto? Pero nosotros, ya siendo adultos, nosotros somos los que pagamos. Por eso no nos podemos dar el lujo de hacer lo que nos da la gana. Tenemos que hacer aquello que glorifica a Dios, aquello que es correcto. Por eso no podemos ser como Esaú. Esaú no ganó nunca nada. Primero, se consiguió esposas, lo peor que podía conseguirse. Lo peor, porque nunca preguntaba a Dios, porque no le importaba si a sus padres les agradaba o no. Hubiera consultado a sus padres. En cambio, Jacob se dejó guiar por no se adelantó. Eso es de hacer las cosas apresurados. Cuando hacemos las cosas apresurados, pues metemos las de caminar, como dice el dicho. No podemos ser apresurados. Paciencia, paciencia, paciencia. Todo en la vida se consigue con paciencia. Todo en la vida se consigue esperando. ¿Usted sabe por qué suceden las estafas? Porque la gente no es paciente, porque la gente quiere ya, porque la gente ve una cosa y piensa, uy, sí, esto sí es bueno, pero no ven más allá. No ven más allá, y a veces quieren las cosas fáciles. Y a veces lo fácil, mis amados, es dolor de cabeza. Eso es lo fácil. Lo fácil trae dolores de cabeza a nuestra vida. Tenemos que escoger a veces lo duro, lo difícil, lo que cuesta trabajo, pero que al final nos va a dar alegría, nos va a dar gozo. Es duro, mis amados, seguir a Jesús. Es duro. Pero es más duro no seguir a Jesús y que nuestra vida se vaya por un despeñadero. Que nuestra vida se vaya. ¿Saben cuál es el camino? Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es de muerte. Sin Cristo el camino siempre va a ser de muerte en nuestra vida. Por eso escojamos lo mejor. Escojamos a Jesús en nuestra vida. Luchemos como luchó Esaú por eso, por una bendición. Y también por lo terrenal que nos va a bendecir, por una familia, por un hogar. Por eso se debe luchar, ¿cierto? Ya sea con Cristo. Es un hogar con Cristo o un hogar con una pareja, ¿cierto? Para los que estamos solteros. Pero debemos luchar por esto, por el hogar, por nuestra familia, y luchar por tener siempre la bendición de Dios en nuestra vida. Y eso solamente lo tenemos por medio de Jesús, de agradar a Jesús. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, a Él oí. ¿Cierto? Cuando oímos al Hijo amado de Dios, entonces el Padre se alegra con nosotros también. Bueno, mis amados, yo creo que este es el mensaje de hoy, ¿cierto? De esa gran diferencia entre Jacob y Esaú. Que eran gemelos, pero al final eran tan diferentes, tan distintos, porque el uno era orgulloso, el uno se vanagloriaba de sí mismo, pero el otro era más callado, era más pausado, era más de paciencia, era más de esperar, mis amados. Debemos ser más de esperar. O sea, las cosas se hacen esperando. Nada se logra sin esperar.
O sea, ahorita nosotros estamos acostumbrados a la comida rápida, pero la comida rápida es la más dañina, la menos rica, la menos deliciosa, no es la mejor comida. La comida que se cocina despacito es la mejor comida, es la más deliciosa, es la que realmente nos nutre, ¿cierto? No algo que se hace ahí rápido, no eso que se compra y para recalentarlo en la casa. No, la comida que se hace, que se prepara con tiempo es la mejor. Así las cosas que hacemos con tiempo son las mejores. Entonces debemos tener paciencia en nuestra vida, esperar en Dios, no afanarnos, porque hay alguien que sabe. O sea, alguien que sabe y nos guía, que es Dios. Confiemos en Él, que Él tiene lo mejor para nosotros, que Él tiene un propósito y un plan para nosotros. De Esaú desapareció, pero Jacob sigue todavía, y Jacob es el pueblo de Israel, y no tanto por el pueblo de Israel, sino que Jacob viene nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo viene de allá, Él es judío, ¿cierto? Él nació como hombre y viene de la descendencia del linaje de Jacob, propiamente de su hijo. Jacob tuvo 12 hijos, y uno de esos hijos era Judá. De ahí, de la tribu de Judá, viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces se logró ¿cómo? Por medio de la paciencia, por medio de esperar, por medio de luchar las cosas de Dios. Aprendamos a luchar por lo de Dios. Aprendamos a luchar por las cosas que valen. No seamos como Esaú, que desprecia las cosas que valen. Démosle valor a las cosas que valen. Dice la Escritura, los cerdos, no den joyas a los cerdos porque ellos la pisotean. Pero en cambio, una persona, dice la Escritura, que un hombre, un gran mercader, buscó una buena joya y vendió todo por esa buena joya. Sí, mire lo que es alguien, un hombre que es un buen mercader, que es un buen negociante, pero yo estoy hablando para el reino. Consigue lo mejor. Tanto mujeres como hombres, si somos buenos mercaderes en el reino, vamos a conseguir lo mejor. No vamos a ser como la iglesia de la Odisea, que tenía riquezas pero era pobre, que tenía riquezas materiales pero era pobre, sino más como la iglesia de Esmirna, que aunque aparentemente no tengamos nada, tengamos lo que verdaderamente importa, lo que tiene valor, lo que es eterno, mis amados. Por esas cosas que debemos luchar, lo que es eterno, lo que es pasajero, lo que dura 10, 20, 30 años, 1000 años, caduca, no sirve. Lo eterno es eterno, permanece para siempre. Y esas son las cosas con las que nosotros debemos luchar, debemos buscar y debemos conseguir. Bueno, mis amados, ya para terminar, entonces les quiero mostrar otra vez mis canales en TikTok, @dasa.predicaciones, en YouTube, @dasa G2J. Mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Todo esto con minúsculas. Bueno, mis amados, gracias por haberme acompañado en esta predicación. Para terminar, quiero bendecirlos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra crezca en mi corazón, crezca en el corazón de cada uno de los oyentes, Padre. Bendice sus casas, bendice sus familias. Enséñalos, Señor Dios Todopoderoso, a conseguir las cosas que realmente valen, que son eternas, que no solamente son terrenales, que se van a quedar en esta tierra, sino hay aquellas cosas que ellos van a tener eternamente, Señor. Principalmente la salvación de ellos, de su casa, es lo más valioso, Señor, que podemos tener, Señor. Gracias, Dios, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor. Bendícenos, Dios, así como Jacob, y enséñanos a ser luchadores como Jacob. Enséñanos a tener paciencia como Jacob, y enséñanos a pasar las pruebas, Señor, como las pasó también Jacob, Señor. Bendícenos, Rey, en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias por acompañarme. Que tengan una feliz noche. Los amo en Cristo Jesús.